uno de los mejores ejemplos de personajes bíblicos que vivió la justificación por la fe. Obviamente el mejor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Y ahí también está el ejemplo de Abraham y del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo fue muy buena al principio. Era un joven educado, era judío y romano al mismo tiempo, era maestro y era fariseo. Por lo tanto, ocupaba entre el pueblo de los judíos un excelente puesto, aun siendo muy joven. Sin embargo, él mismo dijo que todo lo que tenía lo daba por perdido, lo tenía por estiércol, por basura. O sea, todo título mundanal, la mejor reputación, la mayor riqueza, lo tenía por basura. Y nosotros podríamos decir, wow, pero era un gran hombre. Pablo no era un gran hombre. Pablo era un miserable, pobre, ciego y desnudo a la vista de Dios. Necesitaba colirio para ver, necesitaba ropas blancas para vestirse, y la riqueza del reino de Dios también. Dijo que tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y en una ocasión enlistó todos los padecimientos que había tenido: persecución, golpes, azotes, apedreamientos, naufragios, etcétera, etcétera. Y más adelante el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pregunto, ¿Pablo padeció todo eso porque de sí mismo, por él, fue él quien ofreció todo ese sacrificio? ¿O porque estaba unido a Cristo y Pablo era tan solo un participante de los sufrimientos de Cristo? Creo que Pablo era participante de los sufrimientos de Cristo. Para muchos nos es difícil creer que podemos aguantar la persecución en el tiempo del fin. Es porque no tenemos fe ni como una semilla de mostaza. La realidad es que el hombre no puede hacer nada por sí mismo. A veces pensamos que si Dios me va a dar las fuerzas voy a poder aguantar la persecución. Quizá el encarcelamiento o quizá el martirio. En realidad, la realidad es que por más que nos preparemos mentalmente para pasar la persecución, no lo vamos a poder hacer. Asimismo, como nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, ni una sola obra buena delante de Dios, sin Cristo en nosotros. No vamos a poder pasar por el tiempo de prueba sin Cristo en nosotros. Y Dios no va a permitir que pasemos por pruebas que Él sabe que no vamos a poder pasar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Notemos primero que lo que dice al principio es que Dios es fiel. Dios es fiel, o sea, Dios es fiel a su palabra. Y su palabra dice que Él no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Pero además dice que juntamente con la tentación nos da la salida para que podamos soportar. Pero Dios no tienta a nadie, Él permite. Pregunto, ¿en quién Dios nos ha dado todas las cosas? La respuesta es en Cristo. Entonces, ¿a quién necesito en mí para pasar la persecución? A Cristo. ¿Y qué es la lluvia tardía?
la impartición de la justicia de Cristo. ¿Y cómo sabemos que podemos soportar toda tentación de desánimo ante la persecución y el martirio? Todo está en Cristo, porque está garantizado que en Cristo podemos tener toda salida y todo el poder de resistir la tentación. ¿Por qué? Porque Él padeció la cruz. Él y el Padre no desconocen ninguna prueba que sobreviene a nosotros, pues esas pruebas, esos sufrimientos, esos dolores y esos martirios y toda tribulación que pueda existir es propiedad de la deidad, pues la deidad cargó en Cristo todo el pecado del mundo y también cargó en Cristo sobre sus hombros la cruz junto con todas nuestras dolencias y todas las consecuencias. Por eso en el hombre no hay nada, o no debería haber nada. El hombre ya ha sido limpio. O sea, si tú crees, eres limpio. Si tú crees que es muy grande tu pecado y necesitas ser lavado y quieres lavarlo con tus propias manos, no vas a poder lograrlo. Cada vez vas a ensuciar más y más y más tu vida. Solo Cristo puede hacerte blanco como la nieve. Solamente si tú crees, pues Él ya lo hizo. Él ya limpió a los hombres en el pasado. Lo puede hacer en ti ahora. Permíteme leer segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piamente en Cristo. ¿Qué significa vivir en Cristo? ¿Será que significa que debemos vivir de cierta manera para agradar a Cristo y al Padre? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero, ¿de qué manera es esta? Aquí está el punto crucial. ¿Cómo vemos la vida de Cristo? ¿Y cómo Él es un ejemplo para mí? Ya hemos hablado acerca de esto. Vivió Cristo por fe. Las obras del Padre en Cristo. Cristo haciendo lo que le agrada al Padre. Y en realidad Cristo no hizo nada por sí mismo, sino que el Espíritu de Dios obraba la palabra del Padre en su vida. Y nuestra persecución que padecemos o padeceremos no es nuestra porque no estamos a la altura de esa tentación o esa persecución. Solo Dios y Cristo pueden hacer posible una experiencia de victoria. O sea, entre más dura sea la persecución, más experimentamos la victoria de Cristo. Todo es por fe. La persecución o cualquier sufrimiento se pasa por fe. De nada sirve sufrir la muerte, pues Dios sería cruel. La victoria sobre la muerte no es solo que ya deje de existir la muerte, sino el miedo a la muerte también. La persecución no es algo que Dios hizo para nuestro mal, sino que es algo que Él permite para que conozcamos la victoria de Él sobre el mal y sobre el pecado y sobre el miedo. Dios no nos va a dar menos victoria por debajo según nuestra fe. Nos dará según nuestra fe. O sea, según la fe que hemos recibido. Ahora esto es según la mente de Cristo. Pero como adventistas del séptimo día, ¿cómo hemos estado esperando la persecución? ¿Cómo nos hemos estado preparando para el tiempo cuando se diga que no se podrá comprar ni vender, sino aquel que tiene la marca en su mano derecha o en la frente? Déjenme contarles que yo he conocido hermanos
que desde hace más de 20 años han estado viviendo en el tiempo de persecución, solamente en su mente, y se han creado un tiempo de angustia innecesario por muchos años, y dedican mucha energía a esto, y han perdido la obra de salvación, pensando únicamente en ellos, en su propia salvación, en su salvación del sistema y de la futura persecución. Pero siempre que hablan de persecución, por ejemplo, lo dicen como algo que ya viene, algo que ya está, algo que está a punto de caer, y se alarma a la gente. Y a mí me da tristeza que llevan años guardando comida enlatada y alimentos en conserva. Al principio me parecía algo novedoso o interesante, aunque en realidad es un buen método de supervivencia. Incluso yo llegué a probar ese alimento, ¿no? Algo de eso. Y estaba limpio, estaba saludable y muy rico. Pero huir en mi justicia, porque aunque conozca la teoría de la piedad, niego la eficacia de ella, pues yo tengo una mente carnal que me lleva a contaminar incluso las buenas obras de Dios. Quiero leer a continuación una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos. Muy interesante. Elena G. de White escribe acerca de la persecución. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ella misma pregunta, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy, atención a estas palabras, no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. El mundo está esperando la manifestación del poder del Evangelio. Lo está aguardando, por un lado, para ser recibido, pero también por otro lado, para ser perseguido. El mundo no va a perseguir tu vida, sino la vida de Cristo en ti. La lucha más importante es del diablo contra Cristo, el Hijo de Dios, que fue iniciada desde el cielo. Y esa ira del diablo contra Cristo lo hemos visto contra la humanidad que tiene la imagen de Cristo en su vida. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Después en la vida misma de Cristo, en la fe de los mártires y finalmente en la del remanente. Dejémonos de preocuparnos por nuestra propia seguridad, por nuestra propia persecución. Que nos baste la gracia de Dios en nosotros, o sea, la impartición de la vida y del carácter de Dios a través de Cristo, a través del Espíritu Santo en nosotros. Dios manifestándose en carne pecaminosa, mas Cristo condenó el pecado y también lo condena cuando vive en nosotros. Los discípulos no fueron perseguidos porque formaron una organización eclesiástica o porque condenaban al poder romano. Fueron perseguidos porque tenían la fe de Jesús y manifestaban la piedad de Dios, su carácter, y allí únicamente se encendió la persecución contra ellos. Jesús fue perseguido por su carácter.
Y así nos va a ocurrir también a nosotros, porque el carácter de Dios es el mismo y el diablo es el mismo. No basta solo con predicar la palabra, no es suficiente, es necesario vivir, pero no según la mente natural y sus conceptos de justicia, sino la justicia según la mente de Cristo. Al diablo no le sirve mucho matar nuestros cuerpos. Él quiere destruir la imagen, la mente de Cristo en nosotros. Estoy seguro que a él no le importa mucho tu cristianismo, o si tu cristianismo es según la mente natural. La mente de Cristo produce en nosotros la justicia de Dios, la vida de Dios. Y el diablo mismo ha dicho que no es posible guardar los mandamientos de Dios. Pero con la mente natural, la persecución contra la iglesia también continuará adormecida. Porque por más ánimos o sermones o pandemias que puedan venir, la iglesia no se va a despertar si solo tiene un sentido de urgencia sin la piedad. Tendrá apariencia de piedad, deseará la ley dominical, desearán, se obsesionarán por la persecución, pero cuando ésta llegue, estarán desprovistos de Cristo y su justicia, de la mente de Cristo y de su amor. No seas de aquellos que huyen a las montañas según nuestra propia justicia, pero desprovistos de la justicia de Cristo. Para que no seas tampoco uno de aquellos que les digan a las peñas, caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de Cristo, pues no le conocemos. Ahora, para concluir, quiero compartir con ustedes un testimonio de un hermano que se llama Susi Moraes, que compartió conmigo su experiencia sobre el mensaje de 1888 hace unos días. Y él desea sus oraciones para su iglesia de Angola. Y desea que Angola conozca el mensaje del tercer ángel. Queridos irmãos, é um prazer da minha parte poder partilhar esse testemunho convosco. Eu sou o Zuzi Domingos Moraes, estou em África, o meu país é Angola. Quero partilhar aqui um testemunho meu com a mensagem de 1888. Eu entrei para a Igreja Adventista no ano de 2011 e vindo de uma religião protestante. Quando entrei para a igreja, as coisas eram bastante diferentes. E eu senti que a minha vida havia se tornado um pouquinho muito legalista. E eram preceitos e preceitos para serem cumpridos e me sentia incapaz, não é, de andar de acordo com essas regras. Aliás, a minha experiência anterior na religião em que eu estava, nós não tínhamos todas essas regras. Então, eu sentia um grande fardo e pensava em desistir da minha carreira cristã, mas muitas vezes sentia que algum poder maior me impedia de fazer isso, desistir. Às vezes sentia que eu precisava fazer boas obras para me ver aceite por Deus, mas foi passando o tempo. Isso foi de 2012 até o ano de 2021, em que pela primeira vez entrei em contato com a mensagem de 1888 através de um canal no YouTube. Eu ouvi um pastor falando dessa mensagem, mas apresentado de maneira muito superficial. Então, pareceu-me um pouquinho curioso e decidi investigar. E
para minha surpresa, eu nem esperava encontrar este tesouro de mensagem que eu vim a conhecer. E percebi que a compreensão dessa mensagem mudou completamente a minha maneira de enxergar a vida cristã. Mudou completamente a minha motivação de adoração, a minha motivação de fé, passando de uma motivação de medo ou até mesmo de egoísmo ou de desejo de recompensa para uma motivação de amor. Essa mensagem, digo que livrou-me de abandonar a igreja, e não só isso, mas desde que eu conheci essa mensagem, mais do que nunca eu amo esta igreja. E eu tenho a esperança de partilhá-la também com os meus irmãos aqui. A mensagem é bastante desconhecida em meu país, nas nossas igrejas, praticamente não se ouve falar dela. Mas eu tenho a esperança de que Deus fará com que essa luz também brilhe aqui no meu país. E peço aos irmãos, por favor, que orem pelos irmãos de Angola, orem pelas igrejas de Angola, para que Deus inunde a sua igreja aqui neste país com a luz do terceiro anjo. Obrigado.